Estamos terminando el epígrafe de desintegración radiactiva y en la segunda mitad de la clase atacaremos el modelo de capas, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si un isótopo, por ejemplo este de francio 220, tiene dos canales de desintegración? Por ejemplo, un canal alfa, que lo lleva al astato 216, y un canal beta, que lo lleva al radio 220. ¿Cuál es la vida media o la vida promedio? ¿Es la suma de las vidas promedio correspondientes? Vamos a ver, lo que hay que hacer es contar el número de átomos, ¿vale? Entonces, si tenemos n átomos que se desintegran por unidad de tiempo derivada de n respecto a t, y una fracción va por allí y otra fracción va por allí, lo que se suma es el número de átomos, ¿vale? Bueno, entonces, recordemos que la derivada de n respecto al tiempo era una constante por n, ¿verdad? Bueno, pues lo que se suman son estas constantes. Como se suma el número de átomos, esto es lo mismo que la derivada de n por el canal A más la derivada de n, canal alfa, por el canal beta por unidad de tiempo. Lo que tenemos que hacer es sumar las lambdas. Así que lambda total es lambda alfa más lambda beta. Y como la vida promedio es el inverso, ¿vale? Pues se suman los inversos de las vidas medias, o de las vidas promedio. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, se suman las anchuras. Entonces se habla de una fracción parcial de desintegración que es una de ellas dividida por la anchura total. Eso está normalizado entre 0 y 1, ¿verdad? Y cada una de estas fracciones de desintegración es una rama, porque uno puede hacer un esquema de una desintegración en cascada y parece un árbol, parecen las ramas de un árbol. O sea que esto se le llaman ramas de desintegración normalmente. Bueno, pues quería hablar unos minutos también de unidades para la medida de la radiación. Entonces recordemos el concepto de actividad. Que es simplemente el número de desintegraciones por unidad de tiempo, ¿vale? ¿En qué unidades se mide A? Pues en el sistema internacional se miden desintegraciones por segundo. Pero hay una unidad histórica, que es el Curie, que son 3,7 por 10 elevado a 10 desintegraciones por segundo. ¿De dónde viene esto? Pues es la actividad de un gramo de radio. Recordad que los Curie tomaron 1 tonelada de pecblenda y consiguieron aislar una muestra pequeñísima de radio, ¿verdad? A base de análisis químico. Entonces, en su honor, esa unidad se llama Curie, ¿vale? Es la actividad de un gramo de radio. Bueno, entonces vamos a hablar unos minutos de los efectos biológicos de esta radiación y de las unidades en las que se mide, etc. Voy a dar unos estándares que vienen de la International Commission for Radiation Protection. Bueno, entonces la actividad no es una unidad demasiado útil para ver el efecto sobre las personas, sobre los seres vivos de la radiación, pues porque depende de cómo está aislada la muestra, depende de qué tipo de radiación sea, de qué energía lleven las partículas emitidas, etc. Entonces se suele definir una cascada de magnitudes. La segunda es la exposición a rayos X o rayos gamma. ¿Cómo lo medimos? Pues pensando en la ionización. Si una partícula radiactiva atraviesa el aire, lo ioniza. Entonces la cantidad de carga liberada, que se puede recoger en un detector,
mediante un campo eléctrico, nos da una medida de la intensidad de la radiación que ha pasado. ¿Vale? Claro, ¿qué ganamos al pasar de la actividad a la exposición? Pues que en la actividad las desintegraciones son todas iguales independientemente de la energía que lleven. Si nos fijamos en la cantidad de ionización que pueda producir ese rayo gamma, golpea el aire y expulsa electrones por efecto Compton o por efecto fotoeléctrico, expulsa electrones, y esos electrones a su vez expulsan otros electrones, dan una cascada de ionización, ¿no? Entonces esto es no solamente el número de desintegraciones, sino también la energía que llevan. Bueno, ¿con qué unidades se mide? La tradicional es el Röntgen, el descubridor de los rayos X, que son 2,58 por 10 elevado a menos 4 coulombios por kilogramo. El coulombio por kilogramo es la unidad del sistema internacional. Y esto es, si os preguntáis dónde viene ese número, eso es la cantidad de radiación necesaria para liberar una unidad electrostática de carga en 1 centímetro cúbico de aire a 0 grados y 760 milímetros de presión. Claramente eso no es el sistema internacional MKS. Si queréis una unidad de MKS, pues es sencillamente el coulombio por kilogramo. Entonces, esencialmente el aire es nitrógeno. Si queremos ionizarlo, pues hay que depositar unos 34 electronvoltios. Y un Röntgen pues suele ser equivalente a 88 ergios por gramo. Si queréis medirlo en lugar de en carga por masa, en energía depositada por unidad de masa, pues viene a ser esa cantidad, 88 ergios por cada gramo de material. ¿Vale? Entonces, una exposición por debajo de 25 Röntgen no se considera peligrosa. Al revés, una exposición mayor que 600 Röntgen se considera letal. ¿Vale? Y por el medio, pues hay que procurar evitarlo. Bueno, dosis absorbida. Mediante esa magnitud, la exposición, tenemos el número de desintegraciones pesado con la energía que llevan. Es una unidad que nos da un poco la idea de la energía depositada. Pero ¿cuánto de eso se absorbe en un cuerpo? ¿Vale? Entonces, la energía por unidad de masa es un factor por la exposición. ¿Y este factor depende de qué? Pues del cociente carga-masa, de la ionización, de lo que sea. ¿Vale? O sea, son magnitudes proporcionales, pero hay un factor de proporcionalidad. Entonces, nos olvidamos de la carga liberada. Vamos a pensar más bien en esta otra manera de razonar. La energía depositada por unidad de masa de la persona, del animal o de lo que sea. Entonces se habla de el rad, que son 100 ergios por gramo, ¿vale? Que es parecido al Röntgen, o sea que un Röntgen de exposición viene a ser más o menos uno de estas unidades rad por radiación. Y la unidad del sistema internacional, que es el Gray. Se abrevia GI, que es 1 julio por kilogramo. Y estos son 100 rad. O sea que es una unidad un poquito mayor. Bueno, entonces en aire, un rad, o sea, un Röntgen, vienen a ser 0,88 rad, ¿verdad? Y en tejido, sin embargo, varía ligeramente. En aire lo que estáis viendo ahí es que un Röntgen equivale a 0,88 rad, pero en un tejido, como la composición es distinta, la carga liberada no coincide con la energía depositada en la misma proporción. Un Röntgen vienen a ser 0,93 rad. ¿Vale? Bueno, pero esto todavía es insuficiente para poner límites a la radiación recibida. Porque los distintos tipos de radiación causan daños diferentes. Hay daños de tipo estocástico. Llega un fotón y mala suerte rompe una molécula de ADN. Y hay daños de tipo determinista, en los que una cantidad de radiación produce una cierta cantidad de daño que se puede reparar sistemáticamente por el cuerpo o no.
Si hay una mutación que produce un cáncer, eso es estocástico. Hay una cierta probabilidad y pasa sin umbral de radiación. Cualquier radiación puede hacer que ocurra eso. Y luego a la dosis determinista, que puede causar otro tipo de enfermedades, malestar digestivo, lo que sea, pues esa sí suele tener un umbral y luego es proporcional a la dosis recibida. Bueno, pues eso es la dosis absorbida. La dosis equivalente lo que hace es pesar la dosis absorbida por un factor de calidad, que es empírico, un factor peso, factor de calidad, y es como sigue. Hay una tablita, tipo de radiación, y factor. Entonces, si hablamos de fotones o rayos X o rayos gamma, el peso es 1, es la referencia. La radiación beta, también 1. Los neutrones térmicos, neutrones muy lentos, pues un factor 5. Los neutrones y protones con energía mayor que 20 megaelectronvoltios, lo mismo. Los neutrones en el rango 2 a 20 MeV son un poquito más dañinos, digamos un factor 10. Los neutrones entre 100 keV y 2 MeV son los peores. Pueden excitar un montón de resonancias nucleares, se absorben con gran facilidad, estropeando núcleos. Y lo mismo las partículas alfa o los fragmentos nucleares. ¿Vale? Claro, las partículas alfa, como sabéis, uno se puede escudar contra ellas con mucha facilidad. Entonces, una fuente alfa, la meto en esa caja de tiza, la tapo y ya me deja de preocupar. Lo que ocurre es que se pueden ingerir. Si alguien ingiere una fuente alfa, eso es muy venenoso. Y eso hubo un caso famoso hace unos años que fue un ruso, Litvinenko, que era, se supone, espía, y fue asesinado por ingestión en el café de una muestra de polonio radiactivo, un emisor alfa. Una pequeña cantidad disuelta en el café y es un asesinato firmado, ¿no? Bueno. Pues... ¿La X que está al lado de las gamma? Los rayos X. Los rayos X del dentista. Vale. Pues esta dosis equivalente se suele dar en derivada temporal, porque no es lo mismo absorber una dosis a lo largo de los 50 años de vida que absorber una dosis hoy. Claramente es mucho más dañino si se absorbe más deprisa. Entonces se habla de la dosis absorbida por unidad de tiempo. Es como suelen dar los organismos internacionales las recomendaciones de limitación de la exposición a la radiación. Bueno, entonces, estos son estimaciones. Hay un comité que se ha reunido y ha hecho unas estimaciones, ¿vale? La idea es intentar mantener un nivel de muertes en la población aceptable, donde aceptable quiere decir que no es razonable pedir a la industria que maneja radiación, a la industria nuclear, a la industria médica, un nivel de seguridad mucho mayor en el número de muertes por millón de habitantes que a otras industrias, ¿vale? O sea, porque ocurren accidentes de todo tipo, entonces la seguridad absoluta no existe. Entonces, lo que hay que hacer es mantener esto de manera que no cause una alarma mayor que otro tipo de actividades humanas. Entonces recomiendan lo siguiente: mantener la dosis recibida por unidad de tiempo por debajo de 2 milisievert por año. Por cierto, no he definido el sievert. El sievert es la unidad de dosis equivalente, ¿vale? O sea que cogéis el Gray, la energía por unidad de masa absorbida, la multiplicáis por este peso y eso es el sievert. O sea, la unidad de B en el sistema internacional es el sievert. Bueno, pues hay que irse al milisievert y esto a lo largo de toda la vida. Si multiplicáis, con suerte 80 años por 2, pues la población en general no debería llegar al sievert en toda la vida. Bueno, sin embargo, un trabajador que trabaja con radiación, una muestra de población muy pequeña, sí puede estar expuesto a una radiación mayor. Pero el daño estocástico, como si la muestra de población expuesta es pequeña, pues hay que multiplicar la probabilidad de que pase algo por la población expuesta. Si es muy pequeña, se puede elevar el límite. Entonces, para los trabajadores, se habla de 20.
se entiende mientras están en las 8 horas de servicio. ¿De acuerdo? Y pues no absorben más de esa cantidad. Entonces lo que se hace es llevar una etiqueta con un pequeño detector que va diciendo la dosis absorbida y suele cambiar de color cuando la dosis excede el umbral, ¿no? Porque claro, la radiación no se ve, hay que llevar siempre un aviso. Bueno, este límite se relaja un poquito más porque fijaos que esto está normalizado a la masa. Si solo hay un órgano expuesto, por ejemplo las manos, si un trabajador está manipulando con unos guantes plutonio, lo que sea, entonces no absorbe una gran cantidad en todo el cuerpo, pero puede absorber un poquito más en las manos. Y aquí le dejan llegar a 0,5 Siever por año, ¿vale? Excepto los ojos. Si el órgano es la vista, lo reducen a 0,15. Esto es negociable, ¿vale? O sea, esta tabla es completamente empírica y un acuerdo social. Bueno, y para el público en general, pues un órgano se suele reducir a 50 milisievert. Ningún órgano del público en general debería recibir más de 50 milisievert por año. No sé por qué razón el público podría tener un órgano en particular expuesto. Bueno, pues ¿cómo se escuda uno de la radiación? Entonces esto hay que calcularlo. ¿Qué fuentes radiactivas hay operativas? ¿Cuánto emiten? Se multiplican todas estas cosas y se calcula la dosis que puede estar recibiendo alguien en esa planta o en ese hospital. Un ejercicio de aritmética sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se protege uno contra la radiación? Vamos a hablar de blindajes. Muy brevemente. Entonces las partículas alfa tienen muy corto alcance, unos centímetros en aire, como hemos visto varias veces. Y sin embargo las partículas beta tienen un alcance de metros, varios metros. Pues ¿cómo se protege uno? Bueno, si hablamos de alfa, con cualquier cosa, ¿vale? Una caja bien cerrada y ya se acabó el problema. Si hablamos de las beta, hay que tener un poquito de cuidado, porque claro, yo puedo meter el emisor beta, por ejemplo el que tienen abajo en el laboratorio, en una cajita de plomo. Pero si es muy fuerte, cuando la partícula beta pasa por un material de gran Z, eso es que los núcleos atómicos tienen un potencial de Coulomb muy grande, porque tienen Z igual a 82 en el caso del plomo, pasa la partícula beta, de repente se da con un núcleo y derrapa mucho. La interacción es muy fuerte, electromagnética con el núcleo, y entonces emite un fotón de radiación de frenado. Con lo cual la radiación beta suele venir acompañada de radiación gamma. Y la radiación gamma es mucho más penetrante, es más difícil de frenar. Entonces la estrategia es la siguiente. Primero se dispone, cuando llega la radiación beta, un material ligero. Aluminio, carbono, un compuesto, lo que sea, un material de Z bajo. De manera que, aunque hace falta un tramo un poco mayor para frenar la radiación, se reduce la emisión de fotones de alta energía de radiación de frenado. Hay más interacciones con menores aceleraciones. Entonces se emite menos radiación gamma, ¿vale? Bueno, de todas maneras se escapan fotones. Aquí todos los electrones se paran en ese material, pero se escapa radiación de frenado. Y ahora sí, la radiación de frenado, esa para pararla en el menor intervalo posible, se le coloca un material de gran Z, por ejemplo plomo. Y eso para los rayos gamma. Bueno, otro caso típico es el parar neutrones. Si trabajáis en física de materiales o en física nuclear y acabáis en un reactor donde haya un haz de neutrones, para obtener haces de neutrones que son muy importantes para estudiar proteínas o para estudiar sólidos, lo que se hace es un reactor nuclear de investigación, que es un ambiente donde hay muchos neutrones, por la reacción en cadena, se le abre una espita y por la espita sale un chorro de neutrones que se escapa del reactor. Entonces, ¿cómo se paran si es necesario? Bueno, pues los neutrones rápidos, como veremos enseguida también cuando hablemos de fisión, tienen una sección eficaz relativamente baja.
Entonces lo primero que hay que hacer es moderarlos. Os enseñaré las secciones eficaces el miércoles, probablemente, si no el viernes. Lo primero que hay que hacer es moderarlos. Con agua o con un plástico que tenga gran cantidad de hidrógeno, de carbono, grafito, materiales ligeros. ¿Vale? Eso frena los neutrones. Entonces, entran con una cierta velocidad, 1 megaelectronvoltio, 2 megaelectronvoltios, típico de una reacción nuclear, y ahora salen a temperatura ambiente. Han tenido varias colisiones elásticas, se han frenado y ya están termalizados a una fracción del electronvoltio. Entonces aquí entran neutrones lentos o térmicos. Entonces ahora ¿qué hay que poner? Pues un material con gran sección eficaz de absorción de neutrones, que coja el neutrón y... Bueno, uno es el cadmio, es el que se usa en las barras de los reactores. Otro es el boro, ¿vale? El cadmio tiene una sección hacia los 1000 milibarn de absorción de neutrones. El boro también. El boro tiene una reacción que es esta. Boro 10 toma un neutrón, emite una partícula alfa, se rompe el boro y se convierte en litio 7, que son 3837 barn, que es gigantesca. A escala nuclear, donde el tamaño típico son unos pocos Fermi, la unidad natural es el barn, o una fracción del barn, el centibarn, el milibarn. Casi 4000 barn es una sección eficaz de absorción enorme. O sea que el boro 10 es un absorbente de neutrones fenomenal. O sea que a partir de ahí ya no pasan más neutrones. Y las partículas alfa se paran enseguida. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces los neutrones vienen también acompañados de radiación gamma. Son también partículas neutras que no se pueden quitar con campo magnético ni nada. Vienen de las reacciones de alta energía y se cuelan. Bueno, pues al final, capa de gran Z, por ejemplo plomo, para parar los rayos gamma. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Este campo es gigantesco. Yo soy un ignorante tremendo. En cuarto tenéis una asignatura de física nuclear y después tenéis una asignatura de interacción radiación-materia. Y al que le interese, pues tiene también un máster de física médica, donde estas cosas se tienen que ver con mucho detalle. Yo me voy a volver a la estructura de la materia y voy a empezar con el modelo de capas, ¿de acuerdo? ¿Qué dos modelos tenemos hasta ahora? Hemos recogido el modelo del gas de Fermi, que es un modelo de gas libre. No hay interacciones. Y hemos recogido el modelo de la gota líquida, donde las interacciones están tenidas en cuenta de manera empírica, pero es también un modelo de tipo estadístico. Vale. No da cuenta de las propiedades de ningún núcleo individual. Lo que hace el modelo de la gota líquida es darnos una idea, a grosso modo, una vista a vuelo de pájaro de todo el valle nuclear, pero no nos puede hacer una predicción concreta sobre un núcleo en concreto. No es tan detallado. ¿Vale? Y claro, el que no hay interacciones en el modelo de gas de Fermi, el modelo de gas de Fermi se va partícula a partícula y vamos colocando cada neutrón y cada protón en un estado, pero como no hay interacciones, en un sistema donde las interacciones son fuertes, pues tampoco es lo más preciso. Así que intentando mejorar un poquito, se va al modelo de capas. ¿Vale? Bueno, entonces la motivación es intentar dar una descripción que pueda bajar al nivel de cada nucleón del núcleo, cada protón y cada neutrón. Pero claro, como hay muchos, en los núcleos ligeros hay unos pocos, pero luego hay núcleos que tienen cientos de nucleones, es un sistema de muchos cuerpos. Entonces, en presencia de interacción fuerte, eso es intratable. Entonces hay que escribir un hamiltoniano que sea tratable. Bueno, entonces fijémonos en física atómica. ¿Qué teníamos allí? Eso ya lo hemos discutido varias veces. Pues teníamos el hamiltoniano de los electrones en un átomo, que era la suma de las energías cinéticas más la suma, en vez de n debería poner z, porque ese es el átomo, son z electrones, la suma de los potenciales coulombianos
entre el núcleo y cada uno de los electrones más la suma de los potenciales electrón-electrón. Y lo que habíamos razonado era lo siguiente: el modelo de capas puede ser un punto de partida porque tenemos este potencial central debido al núcleo, donde hay z cargas, que un poco nos ancla el resto del átomo. Y ahora de aquí sacamos la parte central, se la sumamos a esto, y lo que queda es una corrección, que es la parte no central de las interacciones electrón-electrón. ¿Vale? Y todo está un poco anclado por el núcleo. Pero ahora en el núcleo no tenemos otro núcleo. O sea, el núcleo es un sistema de z protones y n neutrones que se forma y que no tiene un centro claro. Es decir, ¿por qué se forma aquí y no aquí? Ya no tenemos el punto de referencia nuclear. Entonces no está claro que en física nuclear hay un potencial central a priori. ¿Vale? Podemos intentar lo siguiente. Desde luego tenemos la suma hasta A de las energías de los nucleones. Eso va a ser lo mismo. Y ahora tenemos el potencial nucleón-nucleón, que sabemos que depende de las posiciones, pero también de los espines y de los isospines, el que sea un protón o un neutrón. ¿Vale? Potencial nuclear es complicado, es muy relativista, depende fuertemente del spin. Y no tenemos una referencia como aquí el potencial del núcleo sobre los electrones. Entonces, bueno, el modelo de capas lo que hace es cerrar los ojos a ese hecho y de todas maneras coger esto, promediarlo y sacar de aquí un potencial central. Intentar resolver la ecuación de Schrödinger en ese potencial central y luego corregir con interacciones residuales nucleón-nucleón. ¿Vale? Entonces, ¿eso tiene alguna esperanza de funcionar? Pues vamos a mirarlo. Esto primero que tengo es la estabilidad nuclear, la energía de ligadura para cada nucleón, o sea, para cada núcleo como función de A. Bueno, entonces vemos la energía típicamente de 7,6 a 9. Fijaos que el deuterón con 2,2 MeV a dividir entre 2, 1,1 MeV está allá abajo, o sea que esto no llega a 0. Hemos comprimido el intervalo, con lo cual la estructura es mucho más visible. ¿Vale? Cuando puse esta gráfica la primera vez era prácticamente plana, pero es porque la escala llegaba hasta el 0 para poder ver los elementos poco ligados. Bueno, entonces aquí la tenemos desde 7 y pico hasta 9. ¿Y qué vemos? Pues vemos algo así como lo que describiría la gota líquida y de vez en cuando jorobas. Hay una joroba aquí en 20, otra en 28, otra en 50, fijaos esas oscilaciones, otra en 82 y otra en 126. ¿Vale? Eso es una. Fijémonos ahora, por ejemplo, en el modelo cuadrupolar. El momento cuadrupolar es esta gráfica de la izquierda. Aquí va, estos son núcleos par-impar, y lo que estamos poniendo es el número de nucleones de la parte impar, ¿no? Y entonces, vemos que el momento cuadrupolar está medido por ZR cuadrado, está normalizado. Es un momento cuadrupolar eléctrico, pero normalizado para que no tenga dimensiones, y está normalizado por Z, el número de protones de ese núcleo, por R cuadrado, con R el radio medido en un experimento de dispersión de electrones o lo que sea. Entonces es un número natural de orden 1. Aquí lo tenéis. Entonces fijaos que hay unas oscilaciones tremendas. Bueno, entonces 0 quiere decir que el núcleo no tiene momento cuadrupolar, una forma bastante esférica. Y se puede ir a 0,20, 0,25, fijaos estos elementos pesados, el lutecio y el herbio, 176 y 167, tienen momentos cuadrupolares bastante grandes. Bueno, pues de nuevo hay ceros, y esos ceros coinciden con esos mismos números, 50, 82, 126. Más cosas. ¿Qué pasa si miramos energías de separación? Aquí tenemos una energía de ligadura
del núcleo con N y Z menos una energía de ligadura del núcleo con un neutrón menos y el mismo número de protones. O sea que eso es la energía de separación de un neutrón. No la llamo energía de ionización porque no ionizo nada. Eso no se convierte en una partícula cargada. Tenía carga Z y sigue teniendo carga Z, así que mejor energía de separación. Bien, fijaos cómo oscila. Avanza, salta, avanza, salta, avanza, salta. ¿Vale? ¿Eso a qué nos recuerda? Bueno, lo mismo para los protones. Esa es la energía de separación de los protones. ¿Vale? ¿Eso a qué nos recuerda? Pues en física atómica teníamos propiedades, las gráficas son más claras, que hacían lo mismo. Por ejemplo, ese es el radio atómico. Avanza de manera continua, salta, avanza, salta, avanza, salta. ¿Os acordáis? Eso cuando ocurría cuando se llenaba una subcapa, ¿verdad? Y aquí tengo otra, que es la energía de ionización, que es lo más parecido a la gráfica anterior que os acabo de enseñar. Es la separación de un electrón, y lo mismo, avanza, salta, avanza, salta. Cada vez que se llena una subcapa, es muy difícil quitarle un electrón. Con lo cual el xenón, lo veis ahí arriba. ¿Dónde está el xenón? Aquí. El criptón, el argón, pues tienen energías de ionización muy altas. Y el siguiente elemento, que es un alcalino, tiene una energía de ionización mucho más pequeña. Y salta a lo mejor 7 electronvoltios o 5 electronvoltios. ¿Vale? Eso era el llenado de capas. Pues los saltos que estamos viendo en física nuclear se pueden intentar interpretar de la misma manera. Bueno, hay más propiedades que dan fe de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la energía de las partículas alfa emitidas por isótopos del radón. Es esta gráfica. Entonces esto va bajando y de repente cuando paso por 126, es decir, que el núcleo padre era el 128, pues salta y luego vuelve a bajar. Bueno, aquí tenemos otro par de propiedades. Esto es la sección eficaz. ¿Cuál de ellas? La captura de neutrones. Sí, la captura de neutrones. Entonces, bueno, hay una fórmula de tipo estadístico, que es esta línea. Eso es un ajuste como haríais con la gota líquida, que claro, fijaos, los núcleos individuales van cayendo a los lados de esta línea, pero no parece muy predictivo. Y de repente hay unos que se me vienen 2 órdenes de magnitud más abajo. ¿Por qué al plomo 208 le cuesta tantísimo aceptar un neutrón? Cuando un elemento parecido, que es este isótopo de mercurio, tiene una sección eficaz de 100 milibar de captura de neutrones, y este se me viene a pocos milibar. Bueno, acordaos del boro que he puesto antes, que tenía miles de bar, ¿no? O sea, hay órdenes de magnitud de diferencia. Bueno, entonces resulta que estos números, 128 y aquí el 80 y el 82 y el 50 y el 28 son los mismos que nos están apareciendo en todas las propiedades. ¿Vale? Entonces se llaman números mágicos. ¿De acuerdo? Y si recordáis la abundancia de los elementos en el cosmos, pues resulta que esos números mágicos nos aparecen también como elementos más abundantes que los que tienen alrededor. Aquí tenemos el 208, 82, 126, mucho más abundante que sus vecinos, bismuto, otros isótopos de plomo, lo que sea. Y por aquí veis el 82, pico arriba, el 50, pico arriba, ahí el número de neutrones 50, pico arriba. O sea que, de nuevo habla de los números mágicos. Bueno, la lista de números mágicos es esta: 28, 20, 28, 50, 82 y 126. Si uno se estudia todas estas propiedades, ve que esos números dan núcleos especialmente estables. Apuntadlos, que se os vayan quedando. Son 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126. Entonces, esto habla de algún tipo de llenado de subcapas. Esto sale de estudiar todas las propiedades, no solo la abundancia elemental. Porque claro, la abundancia de los elementos, ¿de dónde viene? De reacciones nucleares en supernovas. Es un proceso muy complicado. Entonces igual hay algún detalle más. Pero si uno mira todas las propiedades en conjunto, energías de separación, radios nucleares, energía de las partículas alfa, sección eficaz de absorción de neutrones, etc., le sale esta tabla. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen en común todas. Bueno, pues esto habla de llenado de subcapas. Entonces vamos a intentar algún Aufbau, como en el átomo. Es decir, utilizamos el principio de Pauli, ponemos una serie de estados que correspondan a un potencial central, y en cada estado vamos poniendo protones y neutrones. Los protones y los neutrones son distinguibles, y puedo poner uno con spin arriba y uno con spin abajo.
O sea que voy llenando. Y en el nivel 1s me caben 4. 2 neutrones, uno con cada spin, y 2 protones, uno con cada spin, etcétera, hacia arriba. ¿Vale? Bueno, como el protón y el neutrón son distinguibles, pues las capas se llenan separadamente. Esto es igual que en el modelo del gas de Fermi. Allí había 2 superficies de Fermi, una correspondiente a los protones y otra a los neutrones, que nos valían para discutir, por ejemplo, la energía de simetría. Bueno, pues entonces, si los números mágicos tienen que ver con el llenado de subcapas, hay que ir contando subcapas para arriba y ver si en algún momento las tenemos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una subcapa cerrada, por ejemplo esta, eso corresponde a la partícula alfa, tenemos una configuración muy estable. ¿Vale? Eso coincide con una partícula alfa, 2 neutrones y 2 protones en un estado fundamental. Entonces, si ahora a continuación colocamos aquí un nucleón, ese es el nucleón que llamamos de valencia, por analogía con la química. Es el nucleón más suelto, más periférico, y que regirá las propiedades de ese núcleo. ¿Vale? Aquí tendremos una coraza de números cuánticos 0+, con capa cerrada, como siempre, un momento angular 0, muy poco interactuante con casi nada, y luego el siguiente nucleón es un poco el que maneja el núcleo, el que me da los números cuánticos, el momento magnético, etc. Vale. Bueno, pues si uno quisiera montar esto formalmente, lo que haría sería escribir un hamiltoniano, h² entre 2 veces la masa del nucleón por delta I más un potencial central. Entonces, sacar ese potencial central desde primeros principios es jaleoso y solo se ha conseguido para núcleos bastante ligeros. Uno pone la mejor interacción nucleón-nucleón que tenga, el potencial nucleón-nucleón se estudia separadamente entre el potencial de 2 cuerpos, y a continuación monta un sistema de 14 partículas en un ordenador, itera algo así como Hartree-Fock, hasta que obtiene el potencial central equivalente, que sale de darle varias vueltas. Hay que colocar los nucleones, promediar, sacar el potencial, volver a colocar los nucleones porque el potencial ya no es el mismo, hasta que converja. Bueno, eso se ha hecho para núcleos ligeros. Y para núcleos pesados, la capacidad de cálculo no ha llegado, el potencial se saca del bolsillo y se dice, el potencial va a ser más o menos esto, pum, y se pone en el hamiltoniano. Poco satisfactorio, pero bueno. Total, que esto actúa sobre la función de onda de los anucleones para dar la energía del sistema. ¿Vale? Y psi, pues se toma como una normalización por el determinante de Slater de las funciones de onda de una partícula de cada una de las R sub i. Cojo la función de onda jésima para el nucleón I, con eso construyo una matriz, ahí hay 2 índices, y de esa matriz saco el determinante, igual que hacíamos en física atómica. O sea que el principio es el mismo, excepto que el potencial está peor cogido, porque en física atómica el potencial de Coulomb es muy claro, entonces sabemos lo que es, sabemos cómo se trabaja con él. Aquí el potencial nuclear es mucho más complicado, hay correcciones relativistas muy fuertes, a veces no está claro ni siquiera que el concepto de potencial valga, a cierta precisión hay que usar otras técnicas, y bueno. Pues como nosotros somos muy torpes, después de una pausa de 5 minutos lo que vamos a mirar es el oscilador armónico. Vamos a decir que el núcleo está ligado por un potencial central que es un oscilador armónico y a ver qué sacamos. Bueno, pues empecemos por asumir que ese potencial central para cada uno de los nucleones es un oscilador armónico. De manera que tenemos aquí una constante del muelle y un R sub i cuadrado. Y a ver qué sale. Vale. Bueno, entonces, como sabéis, podéis definir un número cuántico radial, nr, que va tomando los valores 1, 2, 3, etc. Y un número cuántico angular, L igual, pues 0, 1, 2, 3, etc. Y la energía de un oscilador armónico en 3 dimensiones, problema de mecánica cuántica, pues es h/ω por n más 3 medios, con n 2nr más L. ¿Vale? Bueno, entonces hay varias consecuencias, que es que hay niveles equiespaciados.
y le pasa lo que al átomo de hidrógeno, hay una degeneración accidental. Hay combinaciones de N, R y L que dan la misma energía. La degeneración accidental se debe a una simetría oculta y todo eso está discutido en libros de mecánica cuántica. A mí lo que me interesa ahora son los números mágicos. Si voy llenando capas en ese potencial central, ¿me doy con los números mágicos sí o no? Bueno, vamos a verlo aquí. Entonces, lo primero es la capa 1s. L igual a 0, NR igual a 1. Fijaos que en el caso del átomo de hidrógeno, el número cuántico principal n era NR más L más 1. En física nuclear, eso ya no se utiliza, no se habla del número cuántico principal. O sea que, por ejemplo, se puede hablar de la capa 1p. En física atómica no hay capa 1p. La primera capa p es la 2p, porque n es nr más L más 1, si no hay excitación radial es L más 1, que es 2. La primera es 2p. Aquí, como se da nr y se da L, la primera es la 1p. ¿Vale? O sea que aquí vemos la 1p. Eso no ocurre en física atómica. Bien. Bueno, pues en la capa 1s me caben dos protones, uno con spin arriba y otro con spin abajo. Y para los neutrones cojo esto y hago una fotocopia. O sea que ya no hablo de ellos. Hay dos esquemas de niveles. Son fermiones, pero son distinguibles. Así que este, por ejemplo, corresponde a los protones. Entonces, si lleno 2, correspondiente a la partícula alfa, por ejemplo, pues tengo un número mágico. Bien. A continuación hay un salto y para colocar el siguiente nucleón me tengo que ir a la subcapa 1p. Y como subo L en una unidad, el oscilador armónico me hace pagar un cuanto h barra omega. Ese es ese salto. Y aquí voy colocando nucleones con igual energía hasta que llene esta subcapa. Caben 6 en una capa P, hay 3 combinaciones de momento angular orbital, ml más 1, 0 y menos 1, por 2 spines, 6. 2 que ya tenía y 6 nuevos, el siguiente número mágico es 8. Bien, eso corresponde al oxígeno 16, 8 protones y 8 neutrones. Si continúo, a continuación, allí vienen la 2s y la 1d degeneradas. En aquel esquema, si miráis aquella fórmula, 2 y 10, 12, más 8, 20. Bien. O sea que el oscilador armónico me reproduce de inmediato los 3 primeros números mágicos. Y al siguiente se estropea. Si seguís la lista, lo tenéis en cualquier libro, los siguientes ya son 40, 70, 112. No son 28, 50, 82. ¿Vale? O sea que los 3 primeros salen, pero a partir de ahí ya no. Para los elementos pesados el oscilador armónico ni se acerca. Bueno, a lo mejor es porque tenemos una degeneración accidental. ¿Qué pasa si me voy a otro tipo de pozo? Vamos a tomar un pozo de potencial infinito. Ese es el primer potencial. Pues ahora probamos un pozo infinito, pozo cuadrado, esférico, de paredes infinitas en la variable radial. De manera que los nucleones estén aquí atrapados. Bueno, como es en 3 dimensiones, las funciones de onda son funciones de Bessel, típicamente, senos partido por R. Y los niveles, pues están aquí. Ahora la degeneración accidental se levanta. Donde antes el 2s y el 1d estaban degenerados, ahora están ligeramente espaciados. ¿De acuerdo? Leemos los números mágicos. 2, 8, eso sigue funcionando. Ahora vería el 1d que me daría 18. Si digo que esta separación no es muy grande, bueno, pues a lo mejor es 20. Lleno las dos. Y la siguiente sería la 1f. Y esa me da 14 nucleones, 7 por 2, 34. No acierto con el 28. Y si uno sigue calculando números mágicos, no acierta con ninguno más. O sea que esa degeneración accidental no tiene la culpa. El pozo de paredes infinitas tampoco acierta con los números mágicos. ¿Vale? Así que por aquí nos rendimos. No es obvio cómo sacar los números mágicos. Bueno. Entonces, como no es obvio, por lo menos vamos a arreglar un defecto de estos modelos, que es que la energía de ligadura por nucleón es infinita. Porque esos modelos son confinantes, son un oscilador armónico y un pozo infinito, pues el nucleón no puede escapar de ahí. Sin embargo, sabemos que empíricamente tenemos unos 8 MEF. Ese es el orden de magnitud adecuado por cada nucleón. 7, 9, también aquí también. Entonces vamos a poner un pozo finito. Y una parametrización empírica muy popular es esta.
La fórmula la conocéis de la estadística de Fermi-Dirac. Eso no tiene nada que ver aquí. Sencillamente es una parametrización que me da, bueno, claro, tiene que ser negativo para que esto esté ligado, me da un pozo de potencial que luego cae suavemente. El punto donde cae es el parámetro R, que es el borde del núcleo, y luego el borde es un poquito difuso y tiene grosor A. O sea que eso es un pozo cuadrado finito, un poquito difuminado. Eso se llama potencial de Booth-Saxon. Entonces, el día que os pueda llevar al laboratorio, os lo pongo y resolvéis el modelo de capas con ese potencial. Bueno, esto no es el potencial nucleón-nucleón. El potencial entre dos nucleones es el de Yukawa, es el intercambio de piones. Eso es un potencial efectivo que se toma como modelo del potencial central entre un nucleón y todo el resto del núcleo. Y si uno quiere intentar calcularse algo parecido a esto, a partir del potencial nucleón-nucleón, tiene que resolver el problema de n cuerpos, ir promediando, etc. Bien. Lo digo para que nadie los confunda. Bueno, entonces, para potenciales más complicados que el pozo cuadrado o que el oscilador armónico, uno necesita una solución numérica y quiere un ordenador. Pero aunque vaya al ordenador, como veréis, no salen los números mágicos. La solución al problema de los números mágicos y el establecimiento del modelo de capas es de 1949 y se suele dar crédito a Mayer, Haxel, Suss y Jensen. María Gopper-Mayer es una de las, creo que son las mujeres que han obtenido el Premio Nobel de Física, pues lo sacó por este trabajo. Entonces, bueno, trabajaba en Chicago, en la esfera de Fermi, era emigrada por razones de raza, una familia judía, y entonces acabó en Estados Unidos, en Chicago, y bueno, trabajando en el entorno de Fermi, era una experta en física nuclear y se dio con esto. ¿Cuál es el razonamiento? Pues sabemos que las correcciones relativistas son fuertes, ¿vale? Entonces María Gopper-Mayer se dio cuenta de que el potencial central no va a reproducir nunca estos números mágicos, pero el potencial, una corrección spin-órbita sí, ¿vale? La solución al problema es introducir un potencial spin-órbita fuerte. O sea que el potencial entre el nucleón y el resto del núcleo no viene descrito solamente por un potencial central, hace falta un trozo más. Hace falta añadir al potencial central un potencial spin-órbita L por el spin de ese nucleón. ¿Vale? L por S. Ese es el, vamos a ponerlo en minúscula. Esos números cuánticos se refieren al nucleón que estamos considerando. Esto depende de RI, así que LI, SI, y al final hay que sumar sobre I. ¿Vale? Bueno, pues en la presencia de este potencial, L ya no es un buen número cuántico. Tenemos que, igual que en física atómica, desdoblar en multipletes de J. J sí es un buen número cuántico, porque acordaos que esto es un medio de JJ más 1 menos LL más 1 menos SS más 1. Vale. Voy a poner por aquí. Esto es un medio de JJ más 1 menos L más 1 menos S más 1. ¿Vale? Entonces los niveles de L dado se desdoblan en dos. Si tengo un nivel, por ejemplo, F, SP de F con L igual a 3, y pongo un nucleón en ese nivel, lo puedo poner con spin hacia arriba o con spin hacia abajo. Y claro, con el momento angular orbital, esto se desdobla en dos, como recordáis, que son el 1F 7 medios y el 1F 5 medios. ¿Vale? Entonces, esta degeneración es 2J más 1, hay 2J más 1 nucleones que me caben aquí, que son 8. Y aquí me caben 2J más 1, que son 6. Bueno, ¿y qué? Porque veníamos por el 20, llego al nivel 1F, que eran 14 y me iba al 34. Y si lleno este nivel, pues 26, pero no acierto con el 28.
Entonces la siguiente observación de Gopper-Mayer es que, cuidado, el desolvamiento está invertido. Al revés que en física atómica, no tenemos el nivel con J menor más abajo, sino el nivel con J mayor. El signo del potencial spin órbita es negativo. Entonces el nivel queda al revés. Queda el 7 medios por debajo del 5 medios. Aquí me caben 8 y aquí me caben 6 nucleones. Entonces sí, los 20 que tenía más estos 8 reproducen el número mágico 28. ¿Vale? O sea que este potencial spin órbita no tiene nada que ver con el caso del electromagnetismo en física atómica, donde hablábamos de la interacción momento magnético-momento magnético. Esto no es una interacción de tipo momento magnético-momento magnético. Es una interacción nuclear fuerte, hay que estudiar un montón para sacarla. Lo que pasa que de manera efectiva, a baja energía, la podemos representar así. Sencillamente vamos cogiendo los operadores que tenemos de momento angular, los componemos de la manera más sencilla posible, con el menor número de ellos, y entonces van saliendo términos central, spin órbita, etc. Spin órbita al cuadrado, spin órbita al cubo, es como una serie. Y ese es el primer término que me depende del IS. Y el potencial habría que calcularlo. No podemos pensar en él en términos de momento magnético, porque el signo es el contrario. Estos serían imanes que tienen menos energía si se alinean en paralelo por los polos, cuando los imanes sabemos que lo intentan hacer al revés. Vale. Pues una vez visto esto, nos podemos ir a la tabla de niveles otra vez y a ver cómo se desdoblan. Entonces, hasta el 20 lo teníamos ya. 1S, 1P, 1D, 2S era el 20. Ahora tenemos el 1F y por construcción se desdobla en el 7 medios y el 5 medios, que se va para arriba, y aparece el 28. O sea que hemos obtenido el 28. Seguimos llenando. Después del 1F viene el 2P. ¿Vale? Y están bastante cerca. Esto era para el pozo infinito. Entonces aquí están bastante cerca. Con lo cual en realidad los cojo todos, estoy en 40. Aquí hay un montón de jaleo de niveles. Pero del siguiente nivel bien separado, que es el 1G, me baja el 1G 9 medios. El 1G 7 medios sube, 4 menos 1 medio se va para arriba y 4 más 1 medio baja. Y aquí me caben justo 10. Si este se viene con el mogollón de niveles del nivel 2P y del nivel 1F, ese me baja. Llego al 50. Luego es esa interpretación del número mágico 50. Hemos llenado la subcapa 1G 9 medios. El mismo principio, hay un potencial spin órbita con signo invertido y el más grande baja. Bueno, seguimos. A continuación vienen el 2D y el 3S muy juntos, los llenamos. Y el siguiente nivel separado es el 1H. Y si el 1H lo desdoblo, da un 9 medios y un 11 medios. Y si sumo todos estos niveles, tenéis aquí un ejercicio estupendo de aritmética, pues vuelve a dar 82, que es el siguiente número mágico. Y el 126 también sale. Si uno llega aquí al nivel 1i, desdobla este. En lugar del 112 saca el número mágico 126, que es el que hace que el plomo 208 sea tan estable. Es doble mágico, 82 y 126. 82 protones, 126 neutrones. ¿Vale? Pues eso es. Entonces los números mágicos quedan aclarados en términos de un potencial central más un potencial spin órbita de signo invertido. Pues voy a hacer un ejemplo que es el oxígeno 16 y dos isótopos adyacentes, el 15 y el 17. 8 neutrones, 8 protones y el oxígeno 17, que tiene 9 neutrones. Entonces vamos a llenar separadamente los niveles de protones y neutrones. Bueno, vamos a normalizar al nivel 1s, así que protones, neutrones, protones, neutrones, protones, neutrones. Esto es el nivel 1s, un medio. Y está lleno en todos ellos, claro. Tengo que llegar hasta 8, así que los lleno en todos. Bueno, a continuación vienen dos niveles muy cercanos, que son el 1p 3 medios y el 1p 1 medio. Hemos dicho que el potencial spin órbita es de signo contrario, pero no lo separa mucho, porque el potencial spin órbita es mayor cuanto mayor sea L. Entonces, abajo, donde L es muy pequeñita, no es un gran efecto, lo separa poco. ¿Vale? En este me caben 4 y está lleno. En este me caben 2 y también está lleno.
Sin embargo, aquí me falta un neutrón. Fijaos en el hueco. Bueno, aquí lo mismo. Protones y neutrones. Lleno los 4 protones. Este es el oxígeno 16, es el más estable. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y aquí lo mismo. Lleno los protones. Lleno los neutrones. Y ahora, como tengo 9 neutrones, me hace falta irme al siguiente nivel, que va a ser el 1d 5 medios. En estos no hay nada. Y aquí hay el neutrón solitario, el que llamamos de valencia. ¿Vale? Ese es el esquema de niveles. Entonces, ¿qué predecimos? Pues momento angular y paridad. Aquí que tenemos todos los nucleones apareados. Por cada uno que tenga momento angular orbital 1, hay otro que también lo tiene. Entonces, menos 1 elevado a L sumado sobre todas las L's, pues es positivo, da más 1. O sea que la paridad es más. ¿Y cuál es el momento angular? Como se compensan todos, capa cerrada, 0. Así que el oxígeno 16 es 0 más. Eso es típico de los núcleos par-par. ¿Vale? Los nucleones se aparean con mucha fuerza, cancelando sus números cuánticos, y es muy común que haya 0 más. Y por cierto, la abundancia o la vida promedio, la vida media, o la semivida que voy a dar, la semivida, en este caso, la abundancia del oxígeno 16 es el 99,76% del oxígeno en la naturaleza. Es casi todo oxígeno 16. Bueno, esto que veo aquí, que es un neutrón suelto en el nivel 5 medios. Esto es capa cerrada, 0 más. Y ahora tengo un nucleón que me da la J 5 medios y paridad, como es un nivel D, L es igual a 2, menos 1 elevado a L es igual a más. Así que J paridad esperamos que sea 5 medios más, que es justo lo que ocurre empíricamente. Ese núcleo es 5 medios más. Y su abundancia es la restante, 0,038%. Ese neutrón ahí arriba hace que sea un núcleo mucho menos estable. Está ligado, es estable, pero es fácil romperlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Este de aquí, donde lo que veo es un neutrón suelto, en la capa un medio. Y como L es igual a 1, la paridad es menos. Menos 1 elevado a 1 es menos 1. O sea que ese es un núcleo, un medio menos. Correcto, eso es empírico. ¿Vale? Y este es inestable, decae en 122 segundos si puede capturar un electrón. Captura electrónica, que vimos el otro día, es un tipo de reacción beta. Coge un electrón de su corteza atómica, lo mete en el núcleo y convierte un protón en un neutrón. Y pasa a nitrógeno 15. ¿Vale? Tiene una semivida de 122 segundos. Bueno, pues esto es cuando el modelo de capas resulta ser exitoso. Predice correctamente los números cuánticos de los elementos que tienen capa cerrada o de los números cuánticos que tienen capa cerrada más un nucleón o menos un nucleón. No hay una partícula o un hueco. Si hay dos partículas o dos huecos, la cosa se complica mucho. Imaginaos que hubiera aquí un hueco y aquí otro. Entonces la cosa se complica porque esos dos nucleones se pueden combinar de varias maneras y los potenciales nucleares son muy fuertes y dependientes del spin. Entonces suele haber varias configuraciones y viendo el modelo de capas no es sencillo acertar con la buena, se suelen mezclar, además. Vale. Bueno, pues aquí tengo, fijándome en el oxígeno 17, este de aquí, y comparando con su núcleo espejo, que es el flúor 17. Vamos a comparar este con el flúor 17, que tiene 9 protones y 8 neutrones. ¿Vale? Y eso es esta transparencia. Entonces aquí no solamente vamos a fijarnos en el esquema de bolitas que acabo de poner, sino para el estado fundamental, sino también para los estados excitados. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el esquema de niveles del oxígeno y el esquema de niveles del flúor. Y aquí tenemos el modelo de capas tal como está puesto en la pizarra. Bueno, pues uno es un medio, uno P3 medios, uno P1 medio, uno D 5 medios. Entonces, estamos en este núcleo, tenía
en el oxígeno 17 tenía un nucleón en el de 5 medios y el estado fundamental era un 5 medios más. Pero ¿qué pasa si promociono ese neutrón al nivel 2s1 medio, que está encima? Entonces espero que haya un nivel 1 medio más. Bingo. ¿Vale? Eso es el espectro empírico. Bueno, después tenemos un nivel 1 medio menos. ¿Eso a qué puede corresponder? Pues si cogemos un nucleón del nivel P1 medio, lo subimos aquí, lo emparejamos con este, cancelando sus números cuánticos, pero entonces dejamos sin emparejar un nucleón en el P1 medio. Eso me da un nivel 1 medio menos. ¿Vale? Esa transparencia creo que la tenéis en el libro de Crane de física nuclear, Introductory Nuclear Physics. La podéis mirar ahí. ¿Vale? O sea que jugando, viendo en qué nivel dejo un hueco o a qué nivel me llevo un nucleón, se puede sacar el espectro de excitaciones de este núcleo. Bueno, y lo bonito es que al lado tenemos el flúor 17 y el esquema de niveles es clavado. Hay una pequeña separación energética, no son exactamente degenerados, pero casi. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que aquí digo para los protones, en el flúor lo digo para los neutrones, y al revés. Con lo cual el esquema de niveles del flúor consiste en cambiar las etiquetas. Ahora estos son los neutrones y esos son los protones, y todo funciona igual. O sea que esta casi degeneración entre los niveles del flúor y los del oxígeno es la simetría de isospin. ¿Vale? O sea que no solo se puede usar para el estado fundamental, sino cuando hay un nucleón de valencia solo y las cosas son sencillas, se puede utilizar también para ver el espectro de excitaciones sencillo. ¿No? Y como viene dado por una partícula, fijaos que todos son fermiones, son todos números semienteros. Y alternan paridad según que haya niveles SPD. Si por ejemplo vemos una banda de rotación, todos los niveles van a tener igual paridad. Va a subir 2, 4, 6, 8, todos con paridad más. Eso es otra historia. Bueno, esto se estudia en estructura nuclear, que es una parte de la asignatura de física nuclear. Y ya no os machaco con más ejemplos. Lo que sí os quiero decir es que las funciones de onda, de hecho, se pueden más o menos ver. Claro, la función de onda no es un observable, pero su cuadrado sí. Y se puede sacar de la distribución de carga. ¿Vale? Hay otro observable. Claro, este modelo de capas predice una serie de funciones de onda que van teniendo ceros. ¿Vale? Nivel 2S, 3S, 4S, todas tienen que ser ortogonales entre sí, porque son funciones de onda en el mismo pozo. El teorema de Sturm-Liouville me dice que van teniendo un número incremental de ceros. ¿Qué pasa? ¿Es la hora? No. Como función de la variable radial. ¿Cómo se puede cazar eso? Bueno, la función de onda, como digo, no es un observable, su cuadrado sí. Entonces, mientras que la función de onda se puede hacer negativa, el cuadrado lo que tiene son nodos, pero no se hace negativa. ¿Vale? Claro, la función de onda al cuadrado da la distribución de carga. Combinando el montón de nucleones, se puede sacar la distribución de carga. Y si transformo Fourier, saco el factor de forma. ¿Vale? O sea que el factor de forma de un núcleo, que se obtiene mediante dispersión de electrones, como ya hemos discutido, lleva memoria de la función de onda. Bueno, entonces, ¿cómo saco el factor de forma correspondiente a un nucleón? Pues estos son unos artículos bastante antiguos, pero la técnica es muy curiosa. Lo que uno hace es sustraer dos núcleos. Esos son datos experimentales, las rayitas, y estamos hablando del talio 205 y el plomo 206. ¿Vale? Entonces lo sustraigo, mido el factor de forma de uno, mido el factor de forma de otro y los resto, y lo que queda, pues sí que parece tener esa estructura de nodos. Con lo cual estamos viendo el cuadrado de la función de onda del último nucleón, ¿vale? El que diferencia los dos núcleos, que es una manera bastante visual de ver el modelo de capas. Si uno hace teoría, bueno, le sale la raya sólida, como un potencial típico. O sea que eso es evidencia adicional del modelo de capas. Bueno, pues vamos con el momento magnético.
tengo un montón de configuraciones, pero creo que las voy a dejar. Y voy a hacer brevemente el momento magnético. Igualito que en física atómica, ¿de acuerdo? Sigo la misma línea de razonamiento. Vamos a combinar los spines y ver qué spin total y qué momento magnético sale. Entonces voy a empezar por una tablica. Bueno. Vamos a fijarnos en varios núcleos. Núcleo J experimental, suma de las J de protones más las J de los neutrones, momento magnético experimental en unidades del magnetón nuclear, que es la unidad típica, y mu entre mu n teórico. El primer núcleo ligado es el deuterón. Este ya lo hemos tratado, el hidrógeno 2, así que ya lo sabéis todo. ¿Qué valía el momento angular? ¿Qué valía J? Ejercicio de memoria. No, era 1. Los dos spines alineados y podía estar en onda S o en onda B. ¿Vale? 1. Y aquí hablamos de un medio y un medio. ¿Vale? Claro, cuando tratamos el deuterón la última vez, estaba en acoplo LS y ahora estoy en acoplo JJ. Estoy hablando del J de cada nucleón. ¿Vale? Entonces acoplo un medio y un medio para dar 1. El momento magnético experimental era 0,857 y el momento magnético teórico en onda S, si no hubiera componente de momento angular más alto, pues era 2,79, que es el del protón, menos 1,91, que es el del neutrón, igual a 0,88. Y me parece que le he quitado un 2, ¿no? Me falta un 2. Que es el de Dirac, o sea que esto es 2 mu n. He puesto esto 3 o 4 años y nadie me ha dicho nunca nada. Aquí falta un 2. Me pregunto que se entiende. Bien. El tritón. El momento angular experimental es un medio. Este tiene 3 nucleones, así que es un fermión, un medio más un medio más un medio. Hay un protón, su momento angular es un medio. Y tengo 2 neutrones que me caben en la capa, uno S, uno con spin hacia abajo, otro con spin hacia arriba, los cancelo, 0. Eso es la predicción del modelo de capas, ¿sí? Un medio 0. Así que, ¿qué predigo para el momento magnético? Predigo que los neutrones no contribuyen y que solo recojo un medio del protón, que es 2,79. ¿Vale? Experimental, 2,79. Resulta que el núcleo del tritio tiene el mismo momento magnético que el núcleo del hidrógeno ordinario, mientras que el deuterón no. Otro, el helio 3. Bueno, el momento angular experimental vuelve a ser un medio, nos sorprende. Este tiene 2 neutrones y un protón, en lugar de, al revés, 2 protones y un neutrón, en lugar de 2 neutrones y un protón, es el núcleo espejo. Y entonces aquí quedan 0 y un medio en los lugares contrarios. Teóricamente esperaríamos que fuera el momento magnético del neutrón, que sería menos 1,91, y experimentalmente no es una mala primera aproximación, es menos 2,1. ¿Vale? Para el helio 3. Llegamos a la partícula alfa, el núcleo de helio 4. ¿Qué me dice aquí el modelo de capas? La 1s de los protones está llena, la 1s de los neutrones está llena, cada uno spin arriba, spin abajo. Entonces, ni los protones contribuyen al spin, ni los neutrones contribuyen al spin. Correcto. La partícula alfa tiene spin 0. ¿Vale? Momento magnético, como no contribuye nadie, predigo 0. Correcto. ¿De acuerdo? Experimentalmente adecuado. Vamos con el litio 7. ¿Vale? Aquí tenemos un núcleo de spin 3 medios. Es impar, es un fermión. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el modelo de capas? Pues... ¿qué os dice? Un medio de los protones. Un medio de los protones. ¿Y los neutrones? 0 porque hay 4. Esperamos llenar... Queda un hueco, ¿no?
Queda un hueco, ¿no? Tenemos 4 neutrones, se aparean. Dan 0. Bueno, sin embargo, con esto nos sacamos 3 medios. Entonces, le vamos a poner una L igual a 1. Ese tercer protón está en el nivel P, no está en el nivel S, ¿verdad? Acordaos del llenado del modelo de capas. Primero teníamos el 1S y el siguiente que venía era el 1P 3 medios. O sea que ese protón suelto que tengo aquí tiene su spin 1 medio, pero también tiene una unidad de momento angular para dar 3 medios. Ah, ahora lo entiendo. 3 medios, claro. Y el siguiente era el 1P 1 medio, que en este caso está vacío. Y los neutrones son 4, están apareados de 2 en 2, no juegan. ¿Vale? Bueno, entonces hemos entendido el spin. ¿Qué momento magnético tiene? Si pienso que es un protón suelto, pues hablaría de 2,79. Pero entonces estoy tirando el momento magnético que pueda venir del momento orbital de ese protón. Con lo cual no espero acertar. ¿Vale? Bueno, resulta que el valor experimental es 3,26 aproximadamente, un poquito mayor. ¿Okay? O sea que la L desde luego influye. Entonces hay que sistematizar esto. Si quiero irme a núcleos más complicados donde va a haber L's más altas, tengo que ser capaz de combinar las L's y las S's. Así que igual que en física atómica, hay que combinar L's y S's para dar J's y sacar momentos magnéticos. ¿De acuerdo? Vámonos a eso. Bueno, para todos los núcleos donde llegáis al nivel 2s, 3s, 4s y pongáis ahí un nucleón, podéis hacer una suposición inmediata sobre el momento magnético. Es el del nucleón que pongo. Pero ¿qué pasa si L no es 0? Bueno, pues entonces sabemos que el momento magnético es el magnetón nuclear dividido por h barra por un factor de lambda por L más un factor de lambda distinto por S. ¿Vale? Pero eso no es una constante del movimiento. Lo que es una constante del movimiento es J. Pero J es L más S. Vectorial. Con lo cual, la parte de mu que nos va a marcar los estados tiene que ser la proyección de mu sobre J, como siempre. Tenemos J, tenemos mu, y mu, esa es la imagen clásica, precesa alrededor de J. No es una constante del movimiento. Y lo que nos marca los estados es la proyección de mu sobre J. ¿Vale? Que es, claro, vamos a llamarla mu sobre J, es clásicamente mu sub J por J veces J entre J cuadrado. Eso es clásico, y ahora tomad el valor esperado cuántico. Mu por J, eso es un producto escalar, normalizo, así saco la proyección, y lo que quiero es el valor esperado de eso. Bueno, pues si trabajáis un poquito, aquí ponéis esta combinación G por L más GS por S pues como mu, y como J ponéis L más S, pues sacáis el magnetón nuclear dividido por J, J más 1, que claro es este denominador, es J por J más 1, por el valor esperado en el estado que sea de GL por LL más 1 más GS, S por S más 1, más la suma de GL y GS por L por S. Bueno, L por S es fácil de sacar, vuelve a ser el 1 medio de J, J más 1, etc. J, J más 1, menos L, L más 1, menos S, S más 1, ¿verdad? Casi estamos. Entonces ahora hay que decidir entre las dos posibilidades. Podemos tener J igual L más 1 medio, o podemos tener J igual L menos 1 medio. El spin es 1 medio, para un protón o para un neutrón. ¿Por qué estoy escribiendo aquí GL? Porque es distinto para protones y neutrones. Los protones tienen una unidad de carga, que da lugar a un lazo de corriente orbitando alrededor de cualquier sitio, y los neutrones tienen 0.
Esto puede ser 1 para los protones o 0 para los neutrones. Y la GS es la que ya sabéis, es 2 por 2,79 para los protones o menos 1,91 para los neutrones. Eso es un momento magnético anómalo. 2 por 2,79 o 2 por menos 1,91. Protones y neutrones, lo cual se coloca aquí. Entonces, según que la partícula en el modelo de capa sea un protón o un neutrón, el que esté suelto, pues me da un momento magnético u otro. Entonces, para este caso, L y S paralelos, J máximo, pues la formulita sale muy sencilla. Mu es el magnetón nuclear por LGL más GS medios. Y para el otro caso, es un pelín más complicada. Y la he perdido, no la tengo por detrás. Esa es un pelín más complicada. Entonces aquí tenemos el magnetón nuclear por GL por 2L cuadrado más L menos 1 partido por 2L más 1 menos GS por L menos 1 medio dividido por 2L más 1, de lo cual uno no se acuerda nunca y la mira en un libro. ¿Vale? Entonces uno dice, vamos a mirar los núcleos que tienen un nucleón suelto. Y según en qué nivel del modelo de capas me caiga el nucleón, lo pongo en esta línea o en esta línea. Y ya según que sea protón o neutrón, coloco la GL correspondiente y la GS correspondiente. Con lo cual el modelo de capas predeciría 2 líneas, donde irían cayendo los núcleos, ¿no? Casi. Esas líneas se llaman líneas de Schmidt y no acertamos. Resulta que esas líneas dan el máximo de los momentos magnéticos y el mínimo de los momentos magnéticos, dan los extremos. Aquí tenemos, por ejemplo, un número par de protones y un número impar de neutrones, con lo cual es el último neutrón el que controlaría el momento magnético. ¿Vale? Entonces, para J igual L más 1 medio es esta línea de Schmidt, y para J igual L menos 1 medio es esta otra línea de Schmidt. ¿Y dónde caen los núcleos? Pues resulta que caen en medio. ¿Vale? Según que el número de protones y neutrones que corresponda, vamos aquí leyendo el momento angular total. Eso es el momento angular total del núcleo, 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios. ¿Por qué son impares? Porque son núcleos impares, ¿sí? O sea que son semienteros, porque son núcleos con número impar de nucleones, y me caen todos por el medio. O sea que las líneas de Schmidt algo juegan, es muy raro encontrar un nucleón por aquí fuera, normalmente están por medio, pero no nos cae, bueno, aquí hay una agrupación que cae cerca de la línea de Schmidt, pero hay otros por el medio de la zona. ¿Vale? O sea que no hay que tomarse el modelo de capas demasiado en serio. ¿Cómo interpretáis eso? De manera obvia, pues que además del spin del último nucleón, hay una pareja que también está contribuyendo al momento magnético. O sea que los spines de las parejas no están perfectamente cancelados, sino que con alguna probabilidad esa pareja se separa o se rompe o se pone en una configuración de spin no cero y contribuye. Con lo cual puede haber no solo un nucleón, sino 5 nucleones contribuyendo al momento magnético. ¿Vale? O sea que el modelo de capas, bueno, es una primera orientación a un núcleo atómico, pero no es una herramienta de precisión. ¿De acuerdo? Pues lo voy a dejar aquí. El miércoles hablamos de fisión nuclear.